Señoras y señores, bienvenidos a Memoria 68, el programa en el que retrocederemos 50 años para recordar los Juegos Olímpicos de México y su entorno social y cultural. En esta emisión abordaremos en momentos olímpicos la participación de los atletas soviéticos, la pugna política entre la URSS y Yugoslavia trasladada a una alberca de waterpolo, el torneo olímpico de fútbol y la gimnasia que llamara tanto la atención. En perfiles atléticos, el del portentoso levantador de pesas soviético Leonid Sabotinsky y la gimnasta checa Vera Čáslavská, que conquistó el corazón de México. Y en historia y sociedad, las tensiones entre la Unión Soviética y la Yugoslavia de Tito, el Pacto de Varsovia como mecanismo de control de Moscú sobre Europa del Este y su participación en el aplastamiento de la Primavera de Praga y la tercera Eurocopa, celebrada en Italia en 1968. Aquí comienza Memoria 68. Los Juegos Olímpicos de 1968 en México han sido considerados unos de los más políticamente cargados desde la Olimpiada en Berlín en el año de 1936, la cual se caracterizó por su celebración durante el periodo nazi en Alemania. A pesar de que en el año de 1968 muchas naciones continuaban viviendo un periodo álgido de su historia, sus atletas fueron grandes participantes y ganadores de muchas medallas en los Juegos de México. Uno de estos casos fue el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, conjunto de países entre los que Rusia fue el máximo representante y cuyos atletas compitieron en los Juegos Olímpicos modernos en varias ocasiones bajo distintas banderas. Pero en los Juegos Olímpicos de 1968, el equipo de atletas rusos, representado por 312 deportistas compitiendo en 18 disciplinas, se convertiría en el segundo país con más medallas solo después de los Estados Unidos, ganando un total de 91 medallas, de las cuales 29 fueron de oro, 32 de plata y 30 de bronce. Las disciplinas en las que más sobresalió la Unión Soviética este año fueron gimnasia, atletismo, esgrima, boxeo y halterofilia. De esta última disciplina destacaría la actuación de Leonid Ivanovich Sabotinsky, un joven de 30 años quien, además de ser medallista, fue en aquella ocasión el portador de la bandera de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la ceremonia de apertura, sorprendiendo a todos con un porte único, llevando la bandera con una sola mano cuando todos los demás utilizaban las dos. Leonid Sabotinsky, nacido en un pueblo llamado Uspenka en Ucrania, fue parte de una familia de cosacos. Se crió en la ciudad de Zaporizhia, ubicada al sureste de Ucrania, y después de terminar la secundaria comenzó a trabajar en una planta de tractores en Kharkiv, lugar donde se entrenaría con Mikhail Svetlichny en el club de levantamiento de pesas de la Sociedad de Deportes de las Fuerzas Armadas. Su primer competencia estatal fue en 1957, donde ganó su primer medalla de bronce, pero fue hasta los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 que el joven ucraniano, con 1,94 metros de altura y un peso de 163 kilos, ganaría su primer medalla de oro. Para los Juegos Olímpicos de México 68, Leonid Sabotinsky compitió como favorito en la final de halterofilia, en contra de Serge Redding de Bélgica y Joe Dupe de Estados Unidos. La competencia fue pareja entre el belga y el norteamericano, quienes levantaron un total de 555 kilos cada uno, hasta que el soviético, levantando un total de 572.5 kilos, se llevó la medalla de oro. Leonid Sabotinsky, conocido en su época como el hombre más fuerte del mundo, logró durante toda su carrera 2 medallas de oro y 19 marcas mundiales, las cuales lo han hecho inmortal en la disciplina de halterofilia hasta el día de hoy. Hola, mi nombre es Juan Manuel García Moreno, participante en la selección de waterpolo en 1968 y culminé mi plan deportivo en 1979. Es algo muy interesante, ¿no? El haber participado en la Olimpiada 68. Después de que vemos que el deporte en México pues no era, en especial el waterpolo, tan popular.
pero sin embargo, o sea, se preparó a un grupo de jugadores de 5 equipos que existían en la Ciudad de México, y de ahí salió un seleccionado. Bueno, cuando se jugó la final, o sea, que realmente pues era muy emotivo, ¿no? Una final, y sobre todo para los que no jugamos esa final, verla entre la Unión Soviética y Yugoslavia. Fue un juego más que nada de lucha porque pues, técnicamente son buenos, pero más que nada no se dejaban, o sea, no lo dejaban nadar a uno al otro. Entonces se convertía así como verlo así de quién era más fuerte, quién era más habilidoso. Y se desarrolló en una forma pues, que iban muy parejos siempre. Pero pues, los yugoslavos lo que tenían era que son aguerridos, y salían muchos con los trajes de baño rotos por tanto jalón y tanta lucha. Y al final, o sea, se decidió que Yugoslavia le gana por 2 goles a la Unión Soviética. En los Juegos Olímpicos de México 68, el torneo de waterpolo que se llevó a cabo del 14 al 25 de octubre en la Alberca Olímpica, se conformó en el Grupo A por los equipos de Brasil, Cuba, Hungría, la Unión Soviética, España, Estados Unidos y Alemania Occidental, y en el Grupo B por Alemania Oriental, Egipto, Grecia, Italia, Japón, México, Holanda y Yugoslavia. Al terminar las rondas eliminatorias, solo quedaron dentro de la competencia los equipos de Hungría y la Unión Soviética del Grupo A y los de Italia y Yugoslavia del Grupo B. Así es como para la semifinal contendieron el equipo soviético contra el italiano y el yugoslavo contra el húngaro. De estos encuentros, Italia quedó eliminado, Hungría se hizo de la medalla de bronce y la Unión Soviética y Yugoslavia se enfrentaron en la final. Este partido se llevó a cabo con la estrategia, por parte de ambos equipos, de tirar lo más posible y no dejar pasar al contrincante, por lo que al finalizar el tiempo reglamentario, ambos equipos se encontraban empatados con un puntaje de 11. Fue así que en los 4 minutos extras del partido, Yugoslavia metió 2 goles más, remontando el marcador y ganando su primera medalla de oro en este deporte acuático. Este acontecimiento fue de gran importancia para los yugoslavos, pues mientras los atletas de ambos equipos deportivos competían en estos Juegos Olímpicos en México, al otro lado del Atlántico continuaba una disputa que había comenzado hace más de 20 años entre Yugoslavia y la Unión Soviética. En aquel tiempo, la Guerra Fría se percibía como una verdadera amenaza para todo el mundo por el peligro de un enfrentamiento nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Como un factor de equilibrio, se creó la Organización de los Países No Alineados, que estaba liderada precisamente por la Yugoslavia de Tito. Pero lo cierto es que la rivalidad entre el bloque capitalista y el socialista permeaba todas las competencias deportivas, particularmente los Juegos Olímpicos, donde Estados Unidos y la URSS competían por la supremacía buscando tener el mayor número de medallas. Este mismo enfrentamiento se daba a otros niveles, por ejemplo, entre la Alemania Occidental y Alemania Oriental, la cual había dedicado un gran esfuerzo para tratar de demostrar con los triunfos de sus atletas la supremacía del sistema comunista. Al sureste de Europa, rodeada por el mar Adriático y el mar Jónico al oeste, el mar Egeo al sur y el mar Negro al este, se localiza la península de los Balcanes, que es el lugar donde se asentaron los primeros pueblos eslavos que venían de las estepas del este de Europa. Esta región fue dominada por varios imperios, desde el Imperio Romano de Oriente hasta el Imperio Otomano y posteriormente el Imperio Austrohúngaro. La creación de Yugoslavia comienza a partir de la derrota del Imperio Austrohúngaro y el Reich alemán al finalizar la Primera Guerra Mundial, permitiendo reunir en un nuevo estado a los territorios poblados por habitantes de lengua eslava, llamándolo Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Sin embargo, la proclamación de este nuevo estado se dio apresuradamente y sin un debido acuerdo de todas las partes sobre la estructuración del país, creando una inestabilidad crónica en la región, lo que la llevó en el año de 1929 a la instauración de una dictadura real, la cual dio paso a un nuevo periodo en el que el país cambió de nombre,
convirtiéndose oficialmente en el Reino de Yugoslavia. Este estaba compuesto por 7 provincias: Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, Croacia y Eslavonia. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, las potencias del eje ocuparon la zona de los Balcanes en 1941, siendo los partidos comunistas de estos países eslavos los que mayor resistencia opusieron a los invasores alemanes al tener un respaldo limitado del Ejército Rojo. Tras el triunfo de las fuerzas aliadas en 1945, se formó la República Democrática Federal de Yugoslavia, para un año después adoptar el nombre de República Federal Popular de Yugoslavia. Y en esta etapa es cuando entra en escena el dirigente más famoso de la hoy extinta nación, Josip Broz, mejor conocido como el Mariscal Tito, quien fue un militar y político miembro del Partido Comunista Yugoslavo que encabezó la lucha contra las fuerzas de ocupación alemanas. Josip Broz Tito, un líder partisano de los comunistas yugoslavos, dirigió la resistencia contra los nazis en Croacia y Eslovenia, y en 1945 toma el poder de lo que sería la Yugoslavia, y entonces funda un nuevo país. Pero ¿qué quiere decir esto? Que se distancia de Moscú y de nada menos que de José Stalin, y crea Tito una política económica diferente, un socialismo a la yugoslava, un socialismo más humano y no centralizado tanto, y además en política exterior se une al movimiento de los no alineados, que ya dirigía, entre otros países, a India e Indonesia. Tito dirige los no alineados para separarse, por supuesto, de Estados Unidos, pero también de la Unión Soviética. Posteriormente, en 1961, la participación de Yugoslavia fue clave en el movimiento de países no alineados, organización que se gestó durante la Guerra Fría en medio de la lucha emancipadora de naciones de Asia, África y América Latina, y la cual estaba conformada por estados que buscaban conservar su independencia nacional frente a las superpotencias, manteniendo su neutralidad al no pertenecer a ningún bloque militar y defendiendo el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Fue así que durante un largo periodo, Tito fue visto ante los ojos de muchos como el unificador de Yugoslavia. Sin embargo, en 1968 sucederían algunos movimientos que afectarían esta supuesta unificación. Aunque Tito apoyó a los estudiantes en un principio, 2 semanas más tarde de iniciadas las protestas universitarias, ordenaría la purga de los líderes del movimiento. Más adelante, las tensiones entre las repúblicas que formaban a la Yugoslavia de Tito se intensificaron a la muerte de este en 1980 y marcaron sus fronteras a raíz de sangrientos conflictos raciales y religiosos, resultando en la década de los 90 en 6 estados soberanos: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. La política siempre ha estado ligada con el deporte, a veces para acrecentar las tensiones y a veces para disminuirlas. Por ejemplo, en el primer caso, la guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador en 1969, que en realidad tenía causas más profundas. También sirvió para concertar, para conseguir acuerdos como el que se dio entre los Estados Unidos y China Popular a partir de la realización de lo que se llamó la diplomacia del ping-pong, una competencia de tenis de mesa entre deportistas de los Estados Unidos y de China. También ha servido, por ejemplo, en el béisbol para que Estados Unidos de Obama se acercara a la Cuba de los Castro. Y últimamente, en 2018, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, las 2 Coreas desfilaron bajo una misma bandera, anunciando así la conciliación entre estas 2 naciones y el encuentro entre sus líderes. Todo en la vida está ligado a la política y mucho más en el deporte. 1968 también fue un año importante para el fútbol en Europa, pues se celebró el 3er campeonato europeo de la UEFA o Eurocopa, que tuvo como anfitrión a Italia. En las semifinales de esta 3ª edición de la Eurocopa tuvo lugar uno de los acontecimientos más recordados en la historia del fútbol.
Por un lado, Yugoslavia eliminó a Inglaterra con un gol de diferencia. Pero el partido entre la Unión Soviética e Italia terminó con un empate a ceros, y al no existir la serie de penales, el pase se decidió con el lanzamiento de una moneda, volado que ganó Italia. Fue así que Yugoslavia e Italia se enfrentaron en la final, terminando el partido con un marcador empatado 1-1. Esta vez el partido no se decidiría con el lanzamiento de una moneda, por lo que tuvieron que jugar una segunda vez. De este partido resultó campeón Italia con un marcador de 2-0. Pero en 1968, otra justa futbolística también quedaría grabada en la historia. Del 13 al 26 de octubre, durante los Juegos Olímpicos de México, se llevó a cabo el torneo de fútbol, teniendo como sedes distintos estadios del país, como el de Jalisco en Guadalajara, el de León en Guanajuato y el Estadio Azteca en el Distrito Federal. 16 equipos de la Federación de Fútbol de todo el mundo compitieron en este torneo, y sería después de la fase eliminatoria que quedarían 8 equipos para los cuartos de final. Hungría, Bulgaria, Francia, España, Japón, México, Guatemala e Israel. En esta etapa los japoneses lograron vencer al equipo francés con un marcador de 3-1. Hungría eliminó a Guatemala 1-0, México venció a España 2-0 y Bulgaria dejó atrás a Israel en un desempate decidido lanzando una moneda, pues al finalizar el partido de 120 minutos, ambos equipos aún estaban empatados 1-1. En la etapa de semifinales, Bulgaria le gana a México y Hungría a Japón. En consecuencia, el país del sol naciente se enfrentó por la medalla de bronce contra México, siendo victoriosos los nipones 2-0. Fue así, ante 75,000 espectadores en el Estadio Azteca, que llegó el partido final entre Hungría y Bulgaria, para que después de una jornada complicada, Hungría se hiciera con el campeonato de fútbol de los Juegos Olímpicos de México 1968. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, comenzó un enfrentamiento político, económico y social entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque socialista, encabezado por la URSS. Este fue el periodo conocido como Guerra Fría, que si bien no llegó a desencadenar un conflicto armado, sí generó un estado de temor y paranoia por una posible nueva conflagración mundial. Fue así que surgió el Pacto de Varsovia, un acuerdo firmado en 1955 por los países del entonces bloque soviético, que incluía a Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana, Rumania y por supuesto la misma Unión Soviética, exceptuando a Yugoslavia, que se había distanciado del régimen de Stalin. Su objetivo se basaba en que los miembros se comprometieran a prestar ayuda militar mutua en caso de cualquier invasión extranjera, por un periodo renovable de 20 años. Años antes también se había formado la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, la cual buscaba de igual manera el proteger a las naciones dentro del tratado ante cualquier invasión beligerante. Durante algún tiempo, se argumentó que el Pacto de Varsovia era solo un mecanismo de control político por parte del Kremlin, pues posteriormente, estos acuerdos sirvieron para que el Ejército Rojo interviniera militarmente en las naciones del bloque que pretendían hacer cambios en su sistema de gobierno. Este fue el caso, por ejemplo, de la Revolución Húngara de 1956, cuando el pueblo húngaro había solicitado continuamente la libertad necesaria para elegir su propio sistema político alejado del comunismo. Por tal motivo, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética movilizó tropas para aplastar dicha revolución. La destrucción de la Revolución Húngara no fue el único ejemplo del mecanismo de control político utilizado por la Unión Soviética a través del Pacto de Varsovia. En 1968, la noche del 20 de agosto, se daría por parte de las tropas de Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia y la República Democrática Alemana una invasión a la República Socialista de Checoslovaquia. Esta invasión de nuevo buscó finalizar el periodo de liberación política que se estaba gestando en Checoslovaquia. Este periodo fue conocido como la Primavera de Praga.
Bajo el mandato de Anthony Novotny, a finales de los años 50, Checoslovaquia había comenzado un proceso de ruptura con Stalin. No obstante, Novotny también proclamó una nueva constitución y adoptó el nombre de República Socialista Checoslovaca, prohibiendo la libertad de prensa y de pensamiento a través de varias reformas. El 5 de enero de 1968, Alexander Dubček llegó al poder reemplazando a Novotny. Sus ideas reformistas eran claras. Pensaba que la población checa necesitaba más libertad ante las duras normas que había impuesto el régimen soviético. Esto se iba a lograr a través de la legalización de múltiples partidos políticos y sindicatos, además de la reinstauración de la libertad de prensa y expresión y el derecho a huelga, a lo que llamó Dubček el movimiento socialista de rostro humano. La Unión Soviética no vio con buenos ojos las reformas de Dubček, pues temían que pudiera debilitar la posición del bloque comunista durante la Guerra Fría. Es entonces que el 20 de agosto de 1968 terminó el periodo de liberación en Checoslovaquia, cuando 200.000 soldados y 2.300 tanques invadieron el país, ocupando primero la capital, Praga. La primavera de Praga trajo consigo mucho dolor para el pueblo checo, pero también nuevas posibilidades y esperanza para toda una generación de jóvenes. Uno de estos sectores fue el de los atletas de la hoy extinta Checoslovaquia, destacando en particular en una de las disciplinas más espectaculares del olimpismo, la gimnasia. Reflexionando sobre esa oportunidad que tuvo México de tener esos Juegos, y bueno, particularmente yo que tuve la oportunidad de ser gerente de competencia en Río de Janeiro también, veo el gran impacto que puede tener un evento masivo como este gran evento de exposición mediática, no solo de los deportistas de otro nivel, de otras regiones, sino de nuestro país y de nuestros deportistas hacia afuera. La oportunidad de tener un legado en cuanto a infraestructura y aparatos, y bueno, la organización que se puede obtener y la capacitación que se puede obtener de todas las experiencias en preparación y posterior a eso. Así que creo que somos un país muy afortunado de haber tenido esos Juegos, de haber sido en un momento en donde México se estaba abriendo al mundo y donde nosotros también podríamos recibir mucha capacitación e influencias de fuera para mejorar. Solo 2 meses después de que los tanques del ejército soviético entraran a Praga, en México se celebraron los 19º Juegos Olímpicos. El torneo de gimnasia, celebrado del 21 al 26 de octubre de 1968 en el Auditorio Nacional, es recordado por varios momentos icónicos. En aquel entonces, los países que dominaban en esta disciplina eran la Unión Soviética, Estados Unidos, Japón y Checoslovaquia, mismos que en esta edición de los Juegos resaltarían tanto en el equipo masculino como en el femenino. Dentro de los equipos masculinos hubo 2 gimnastas destacados, el japonés Aguao Kato, que junto a su hermano Takeshi lograron ganar la prueba por equipos, y el soviético y campeón mundial Mikhail Voronin, quien fue condecorado en casi la totalidad de las pruebas. Por su parte, dentro de los equipos femeninos, las 2 gimnastas que resaltaron en estos Juegos Olímpicos fueron la joven de 19 años, Natalia Kuchinskaya de la Unión Soviética, y Vera Čáslavská de Checoslovaquia, quien a los 26 años logró ser campeona del concurso general, ganando 3 medallas de oro en las pruebas de barras asimétricas, suelo y salto de potro, siendo llamada la reina de la gimnasia de los Juegos Olímpicos de 1968 por estos logros. Vera Čáslavská es una gimnasta que ganó el All Around en la competencia general individual durante los Juegos Olímpicos de México 68 y fue un ícono de estos Juegos y un ícono que también jaló la participación de la gimnasia a nivel nacional porque todo el mundo se identificó con ella. Ella inclusive hizo sus rutinas con música mexicana. Y bueno, posteriormente, en la década de los 70s, ella vino a México a capacitar y a entrenar gimnastas en un proyecto de un centro de alto rendimiento, el INDE. Por eso es que es muy famosa y muy conocida en México. Vera Čáslavská fue reconocida también por su activismo político, el cual se hizo presente cuando públicamente se manifestó en contra de la intromisión soviética en su país durante la primavera de Praga. Vera Čáslavská no se rindió y consiguió ser parte del equipo checo en los Juegos Olímpicos de México 1968. Brány borců vstoupila naše delegace s tou cedulí Čekoslovakia. Tak prostě publikum, do posledního človíčka stál každý jeden divák a skandovali Čeko, Čeko, ra, ra, ra.
Durante la rutina de suelo, Chaslavska dio una sorprendente ejecución. Sin embargo, los jueces reconsideraron las puntuaciones y decretaron un empate en el primer lugar entre Chaslavska y la soviética Larisa Petrik. Vera no perdió oportunidad para expresar su inconformidad contra la reciente invasión a su país, y al recibir la medalla de oro junto a Petrik, Chaslavska volteó la cabeza en dirección contraria y bajó la mirada como protesta silenciosa mientras sonaba el himno soviético. Esto no le pareció a las autoridades checoslovacas, por lo que el gobierno la consideró persona no grata, prohibiéndole participar en cualquier evento deportivo dentro y fuera de su país. A pesar de ello, su relación con México siempre fue cariñosa. Al público mexicano se lo había ganado por su simpatía y gracias a la música mexicana, que había utilizado en su rutina de suelo con temas como el jarabe tapatío y Allá en el Rancho Grande. Además fue nombrada como la novia de México cuando a un día de clausurar los Juegos Olímpicos de 1968, la gimnasta cumplió la promesa que había hecho junto a su pareja, el también atleta Joseph Otlózil, la cual era casarse en México si ella retenía su título general y él llegaba a las finales de los 1500 metros. Gracias a esta popularidad, Vera Chaslavska pudo regresar a México al final de la década de los 70, invitada para convertirse en la entrenadora de nuevas generaciones de gimnastas mexicanos.